Yo soy, bueno, para los que no me conocen, soy Rodrigo Morales Martínez, soy ex alumno de la cátedra, de la primera cohorte. Estoy trabajando como tutor de tesinas y también formo parte de SIM, del sistema de implementación BIM, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y bueno, la idea de esta presentación es comentarles brevemente cómo fue mi introducción al mundo BIM y cómo se relacionó con el ámbito laboral. Bueno, ahí les muestro un poco de mi experiencia. Soy egresado FAU 2015. Había realizado 2 cursos de Revit antes del posgrado en el Centro CAO. Y básicamente yo en ese tiempo usaba el programa principalmente para realizar modelos 3D para renderizado. No trabajaba de manera BIM como realmente se hace ahora, como se trabaja en el posgrado, porque yo trabajaba de manera independiente y lo usaba para renders. Y bueno, en noviembre del 2017 me contrataron del Ministerio del Interior, junto con otra de las también docentes del posgrado, Victoria Pacini, para comenzar a ver de qué manera se podía empezar a utilizar BIM dentro del ministerio. Y en aquel momento éramos solo 2 personas, a las cuales nos habían encargado la implementación BIM dentro del ministerio. Y como uno de los primeros trabajos que teníamos que hacer era realizar el modelado de 2 centros de fronteras, que este es uno, que es el de Horcones, Mendoza. Y bueno, y ahí empezaron a surgir los problemas principales, que el primero era buscar la manera para trabajar en conjunto, ya que los dos utilizábamos distintos software y bueno, era algo complicado de ponerse de acuerdo. Y después el segundo problema era el ida y vuelta que teníamos con los proyectistas para trabajar en estos centros de frontera. Sobre todo porque no trabajaban en BIM, de hecho los de este centro de frontera trabajaban en papel. Y hubo otros problemas también, en particular, como por ejemplo, en el caso del edificio que les mostraba recién, la ubicación del mismo. O sea que primero fue en este sector, después cambiaba para este, después se agregaban unas cabinas de peaje como para apurar los trámites, que estaban en un lado, después estaban en el otro, y al ser un centro de alta montaña, tiene que estar todo conectado por túneles, lo cual cada movimiento que hacías era sumamente engorroso todo el cambio que había que hacer. Y al no haber unos criterios definidos de modelado y unos criterios de trabajo con el equipo externo de proyectistas, eh, los cambios que realizaban o cuándo esos cambios iban a pasar al modelo y todo, era un caos y eso influía mucho en el tiempo de trabajo. Y bueno, durante 2018 esa forma de trabajar se terminó, eh, empezó a ingresar más gente que también pertenece al posgrado, como Juan, Silvia y Paula, y se creó oficialmente SIBIM, el sistema de implementación BIM, que tiene 3 objetivos principales, pero el que necesitábamos de manera urgente era el primero, era desarrollar un conjunto ordenado de principios y lineamientos y procedimientos para regular y establecer una metodología común de trabajo. Ya que todos habíamos empezado a trabajar en distintos lugares, teníamos distintos criterios y distintos grados de conocimiento. Y bueno, necesitábamos generar documentos que dieran una línea común y que nos ayudaran a resolver los distintos problemas que íbamos encontrando. Tuvimos miles de discusiones de cómo se podía mejorar una cosa, cómo convenía hacerla, y la verdad que en ese momento fue que me di cuenta que, a pesar de que yo tenía cierto uso de la herramienta, me faltaba bastante conocimiento teórico, y ahí tomé la decisión de ingresar en el posgrado. En el posgrado fue en el 2018 que el posgrado empezó a hacer una carrera de especialización y no un curso de actualización, como era ese momento, aumentando la duración del posgrado de un año y medio. Y si bien algunas cosas yo ya las había visto en los cursos del Centro CAO, era muy interesante ver cómo algunos de los elementos metodológicos se incluían con el uso del software. Y además de, de tener los tips y la experiencia de gente que trabajaba hace años que ayudaba mucho a trabajar mejor y más rápido. ¿Sí? Además de, bueno, el conocimiento sobre contenido sobre otros temas, como por ejemplo análisis energético, MEP, programación visual, ese tipo de cosas que antes no los tenía y no estaban.
Y bueno, y el primer problema que surgió, que me imagino que es algo que le aparece a la mayoría que empieza a trabajar en BIM, fue con este proyecto de escala media, que era un edificio de oficinas con instalaciones incluidas, que era un proyecto que se había realizado en CAD y nos brindaban un conjunto de planos enorme, en CAD obviamente, para revisar, filtrar, ver las inconsistencias y llevarlo al modelo. Y nosotros empezamos a modelar y a ver las primeras clases de modelado, revisando esas cosas, pero el objetivo final era generar el cómputo métrico y la simulación de la programación de obra, ¿sí? En varias fases. Con lo cual, ahí llegó el primer problema, que era que nosotros estábamos trabajando sobre el modelado, pero sin ese objetivo al principio. Entonces podíamos, como yo hacía antes para los modelos que usaba para renderizar, podías hacer un paquete de losa que ocupara un nivel entero de 25 centímetros y que no está bien hecho, pero bueno, se podía hacer y no influía en nada. Pero para hacer el trabajo, para un modelo de logística y sacar el cómputo métrico, era muy importante cambiar esa forma de modelar. Por eso es muy importante, antes de empezar a modelar, conocer el uso que se le va a dar al modelo. ¿Sí? Porque influye mucho en cómo se van a generar los distintos elementos. Como por ejemplo, no sé, hacer la estructura por niveles, que ahora me resulta obvio, pero en ese momento quizá yo no le daba tanta pelota. Y bueno, al mismo tiempo, nosotros en CIBIM, mientras yo estaba en el posgrado, empezamos a trabajar con distintos documentos, que el primero fue realizar una guía de implementación BIM con 2 mapas de implementación viendo cuál era la totalidad de elementos que necesitábamos incluir en una implementación BIM a nivel estatal. Y a pesar de que nosotros teníamos una cierta idea de para dónde ir, por un tema de recursos no podíamos realizar todos los documentos que creíamos necesarios. Entonces nos enfocamos en 3 documentos principales, que son los mismos que se están viendo en el posgrado ahora, que eran el ER, el BEP y los criterios de modelo de documentación. ¿Y por qué empezamos con estos 3 documentos? Porque creemos que son los que definen el uso, el alcance y el cómo modelar. Y sin esto es muy difícil avanzar y pasa lo que me pasaba antes, que quizá hay que llegar hasta una etapa para darse cuenta de que lo que uno hizo quizá no está tan bien y hay que volver a empezar. Por lo cual, la verdad que lleva mucho más tiempo. Bueno, para hacer un resumen de los 3 documentos, el ER básicamente es un contrato donde tiene las generalidades del proyecto y el alcance que va a tener el modelo, y se definen algunas cosas como el tipo de proyecto, cuáles son los requisitos, cuál es la documentación que entra para hacer el modelo y cuál es la que tiene que salir de los modelos, cuáles son los hitos de intercambio, etc. Después viene el BEP, que funciona como una bitácora de trabajo, donde se especifican distintos elementos para que cuando una persona en el ámbito laboral o en un equipo de trabajo se tiene que ir o tiene que revisar un proyecto de otra persona, lo pueda hacer o lo pueda continuar sin ningún problema. Que muchas veces eso no pasa. Revisar o continuar un modelo de otra persona, si no están bien establecidos los criterios, es muy difícil. Es muy difícil porque mucha gente trabaja de manera distinta. De hecho, el otro día, durante el ámbito de la mesa BGP, que es una mesa BIM gestión pública, que organiza CIBIM, un área que contó que hubo mucha gente capacitada que empezó a trabajar en BIM y que después por distintos motivos se fue yendo, se fue cambiando a otras áreas, y al no quedar ningún documento escrito de cómo se trabajaba, todo ese conocimiento se fue perdiendo. Y fue muy difícil empezar de cero, de nuevo. Y después el último documento es el de criterios de modelado y documentación, que, bueno, básicamente es un manual de modelado que sirve para que todo el equipo trabaje de la misma manera. Y el beneficio, como les decía antes, es que cualquier persona puede entender un modelo hecho por otra persona, pueda saber hacer un modelo de las mismas características y pueda
conocer y automatizar el proceso de revisión, que eso sirve mucho cuando se trabaja en muchos proyectos en simultáneo. Y bueno, y todos estos documentos cada vez se les fue dando más importancia a medida que pasaban las cortes en el posgrado, porque ayudaban mucho más a organizar el trabajo. Bueno, y mientras nosotros estábamos desarrollando esto en SIDIM, en el posgrado se seguía trabajando con el uso de distintas herramientas, ya sea de modelado avanzado, de infraestructura, renderizado, de programación visual, de análisis, y que la verdad son muy importantes, porque la verdad que hacen mucho al desarrollo profesional y destacan a una persona que simplemente hizo un curso de modelado BIM. Pero es muy importante tener adquiridos los conocimientos de los documentos que mencioné anteriormente, porque ayuda mucho a encarar cómo seguir trabajando y dónde se debe hacer foco. Eh, Saber principalmente qué es lo que se necesita modelar y qué información cargar es lo principal para no perder tiempo en cosas innecesarias. Y bueno, y si bien el posgrado brinda muchas herramientas, lo que es más importante de todo en el ámbito laboral, que cada uno lo tiene que construir de manera individual, es el rol que cada persona va a hacer en su empresa, en su ámbito de trabajo. Sí, es cuestión de ver cómo se aplican estas herramientas que se aprenden para las tareas específicas que uno va a realizar. Y si bien hoy en día es más fácil conseguir modeladores BIM que hace unos años, es muy difícil conseguir gente que tenga experiencia en otros puestos, en otros roles, como por ejemplo, ahí nombro algunos, como el de dirección BIM, que los resumo brevemente, que se encargan de liderar la implementación BIM en una organización, redactando políticas y estrategias y el buen uso de criterios BIM, la parte de gestión de proyectos, o también el BIM Manager, que organiza los equipos de trabajo y trabaja con la dirección, redactando los documentos de trabajo y mejorando el flujo de trabajo. La coordinación, que muchas veces la persona que maneja la coordinación maneja más de un proyecto y tiene que verificar y coordinar distintos modelos BIM de distintas disciplinas, e incluso muchas veces distintos software, y redacta los documentos. Son distintas herramientas que hay que ir formando y creando. Y bueno, y también están, o sea, los capacitadores, no solo en el software, sino en estos roles, los modeladores de especialidades y los modeladores de arquitectura, estructura más comunes. Pero yo quería hacer un poquito de hincapié en la parte de revisión de modelos, que fue mi rol durante este año en el posgrado. Em, digamos, yo estaba encargado de auditar y revisar la salud de un modelo BIM y chequear que el modelo cumpla con lo solicitado en el ER, o bueno, en este caso, por lo solicitado por la cátedra. Y si bien estas tareas dentro de una empresa pueden ser absorbidas por un coordinador o el modelador, em, para eso deben existir protocolos de trabajo muy ajustados y un conjunto de herramientas que permita hacer las revisiones propias, ya sea de manera automática o manual, pero que aseguren la calidad del producto. Y bueno, y una de las formas que me pareció más adecuada generar a la hora de revisar un modelo dentro de este ámbito fue la creación de distintos checklists, que si bien hay algunos checklists en internet para revisar modelos, siempre hay que hacer ajustes, porque son muy genéricos y muchas veces no llegan a cumplir lo que uno necesita. Eh, También hay otras formas de revisión, como plantillas, revisión a través de otro software, pero volviendo a los checklists, que es algo más genérico, en este caso yo había generado unos listados para revisar los modelos y también los documentos de los alumnos, porque el posgrado da la libertad de que cada alumno eh, tome distintos referentes y haga los documentos a su manera. Y la verdad que está muy bueno porque se pueden ver un montón de variantes, un montón de mejoras y de cosas, pero es mucho más difícil para la hora de estandarizar una manera de corregir. Y la verdad que es algo que hay que adaptarse sí o sí, porque dependiendo en el lugar a donde uno le toque trabajar, puede que
no todos los modelos se hagan de manera interna y se subcontraten afuera, y si no están los documentos hechos para que todos trabajen de la misma manera, cada uno de los modelos va a venir distinto. Y que eso es lo que está pasando un poco actualmente dentro del Ministerio de Obras Públicas donde estoy trabajando, que ya modelos de distintos tipos, como por ejemplo, como contaba Cecilia antes, de arquitectura, infraestructura, restauro, vialidad, instalaciones, y algunos son realizados por capacidad interna, otros son realizados en conjunto con otras áreas, y algunos son realizados por empresas, con los proyectos y los modelos. Entonces ahí empieza a ser muy importante el conocimiento de software libre y a empezar sobre todo a salir de las herramientas en sí y quedarse con los conceptos, ¿sí? Para que cuando a uno le entreguen un proyecto para revisar de lo que sea, saben en qué elementos tienen que hacer foco, qué información tiene que tener cada uno de los modelos y cómo debe estar presentada la misma. Porque uno no puede pretender manejar todos los software que hay en el mercado, porque es algo imposible, pero sí lo que puede hacer es extrapolar los elementos comunes, sabiendo cuáles son los parámetros importantes, y ahí evaluar y saber si el modelo que se recibe está bien hecho o no. Y bueno, y obviamente hay que apoyarse de los expertos en cada uno de los temas, como por ejemplo en vialidad o en infraestructura. Y bueno, la verdad que como conclusión, yo creo que para después del posgrado, la verdad que las herramientas que uno conoce y que aprende durante el posgrado son muy beneficiosas para llevar al ámbito laboral, pero que cada uno va a tener que darle una vuelta de tuerca para adaptarla a las tareas que tenga que desarrollar. Sobre todo va a depender mucho del ámbito donde vaya a trabajar o donde esté trabajando, si la empresa está trabajando 100% con BIM o si está haciendo la transición desde CAD. Y bueno, en estas últimas muchas veces hay que además hacer un proceso de evangelización donde hay que explicar las mejoras, convencer a la gente que quizá no trabaja de otra manera y que no quiere cambiar. Pero nada, es importante eh, integrar al equipo de trabajo. No todo el equipo de trabajo tiene que saber modelar, cada uno puede aportar los conocimientos de su lado y el modelo BIM ayuda a visualizar el conjunto y entregar lo que sea necesario. Y la verdad que creo que uno de los retos más importantes que existen dentro del ámbito laboral y que está en cada uno de ustedes es generar mejores herramientas y volcarlas en sus lugares de trabajo para obtener una mayor productividad y hacer proyectos de mejor calidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por su atención a todos y les deseo una excelente jornada.